El expresidente Macri, yo hablé con él la semana pasada y me dijo, palabra más, palabra menos, lo había tuiteado. Mira, acá no hay alternativa, se logra el déficit cero, más rápido que tarde, y al mismo tiempo una profunda desregulación, al mismo tiempo, o vamos a una hiper y a una crisis de consecuencias imprevisibles. Es que es abrir la caja de Pandora. Lo que pasa es que adentro de la caja de Pandora, en lugar de quedarte la curiosidad, ¿sabías eso? No. Que lo único que quedó adentro de la caja de Pandora fue la curiosidad. ¿Y por qué? Y porque te metiste a revisar. El tema es que ya sabemos cómo termina esa historia. Se llama Venezuela. El Poder Ejecutivo propuso el debate de 11 proyectos de ley para las sesiones extraordinarias. No está el famoso mega decreto, pero sí la reforma del Estado. ¿Qué es lo más importante de la reforma del Estado? Si se lo tuviera que explicar a los argentinos para que lo entiendan. Ir a un Estado mucho más pequeño. Bueno, de hecho, fíjate que nosotros hemos bajado los ministerios a la mitad, hemos bajado la cantidad de secretarías, subsecretarías, directores, con lo cual nosotros estamos haciendo un fuerte ajuste que además consideramos que es lo que la sociedad requiere, pero necesitamos un Estado que sea mucho más ágil y mucho más chico, donde además nosotros, fíjate que todo el tiempo estamos encontrando casos de corrupción. Entonces... Un ejemplo. O cosas que de repente son un disparate. Llegamos acá, mi hermana se pone a revisar autos. Teníamos 121 autos, 2 choferes por auto. Solamente para la Secretaría General de la Presidencia, solamente ahí había 121 autos. O sea, con lo cual 242 choferes. Nada, se saca todo. Se saca todo. El gobierno acaba de dar de baja a 7.000 empleados. Luis Caputo encontró en el 600 me contó. Afuera. O sea, de vuelta, se terminaron los privilegios. O sea, ¿me comprendés? Hay que austeridad. Si nosotros queremos pedirle a la gente que nos acompañe con esto, los primeros que tenemos que ser austeros somos nosotros. El gobierno acaba de dar, el Poder Ejecutivo, no digo vos, el presidente del Poder Ejecutivo, acaba de dar de baja a 7.000 empleados que habían ingresado este año. Exacto. Y además va a poner en revisión a todos los contratos durante los próximos 90 días. Exacto. ¿Vos pretendés que en las provincias y en las municipalidades hagan lo mismo? Bueno, el problema de las provincias, este es un país federal. Ok. O sea, responsabilidad de las provincias. Yo me hago cargo del Ejecutivo Nacional y de poner una estructura súper eficiente y terminar con todos la corrupción y los cargos políticos. O sea, que se valorice el empleado público que trabaja verdaderamente, no el que usa el sector público para estar parasitando al sector privado. Bueno, vos decís que es decisión de ellos y que si le falta plata y que si están desequilibrados financieramente, que se arreglen ellos. Que hagan sus ajustes, obvio. Digo, por algo somos un país federal. ¿Crees que los gobernadores terminaron de aceptar que se debería reponer el impuesto a las ganancias para equilibrar sus cuentas? Bueno, aunque a vos no te guste. Vos dijiste que no te gustaba. No, a mí no me resulta para nada simpático, pero la realidad es que esto generó un desequilibrio enorme en las provincias. Yo no estoy dispuesto a coparticipar el impuesto al cheque, no estoy dispuesto a modificar las transferencias. Por lo tanto, digamos, si necesitan reequilibrar las cuentas, bueno, se restituirá el impuesto a las ganancias. ¿Y compartirán el costo político? Y bueno, vos ya lo estás admitiendo, sí, lo estás compartiendo. Exacto. ¿Y ellos? Bueno, digo, obvio, porque digamos, para algo, digamos, se está haciendo esto. El fiscal Guillermo Marijuán determinó, lo estoy leyendo para ser preciso, que 8.538.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo cobran además como funcionarios provinciales. Solo en la provincia de Buenos Aires detectó 2.243 dobles cobros. ¿Qué vas a hacer vos o la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, con eso? Bueno, esta acción está llevada a cabo en conjunción con el Ministerio de Capital Humano. Esto es parte del trabajo de la licenciada Petovelo, o sea que con Marijuán. Y obviamente esas personas no tienen por qué estar cobrando. Entonces, nosotros, de vuelta, estamos sacando la corrupción
a capa y espada. Es decir, estamos limpiando todos esos vicios del Estado, los estamos limpiando todos. Caputo me dijo que el gasto, que el ahorro del gasto político asciende a 10.000 millones de dólares. ¿Es correcta la cuenta? Es la parte, sí, es un poco la parte que recae del ajuste en el sector público. En el sector público, sí, sí, o un poquito más también. ¿Es verdad que el Banco Central prevé emitir billetes de 20.000 y 50.000 pesos debido a la alta inflación? Y sí, Luis, es una tortura el tema de los billetes. Aparte, imagínate que vos tenés que hacer un pago en efectivo, tenés que andar con un bulto de papeles, con lo cual te pone una etiqueta en la frente que dice roba acá, roba acá. Entonces me parece que... ¿Por qué? Y porque es obvio que estás llevando ahí dinero. Entonces me parece como si fuera un narco, ¿no? Que lleva la plata. Entonces es como que dificulta mucho las transacciones y nada, y tiene todo un montón de costos de transacción que yo entiendo que los kirchneristas usaran esta artimaña para tratar de quitarle velocidad de circulación al dinero. Pero bueno, nosotros como parte de nuestro programa fiscal, monetario y cambiario hemos cerrado el grifo monetario tanto en el plano de las LELIQs como en el plano del déficit fiscal. Por lo tanto, nosotros... la cantidad de dinero solamente se va a mover cuando compremos dólares, porque eso es contrademanda. Y entonces, en ese sentido, si sacás lo que pasa en el sector cambiario, la cantidad de dinero estaría fija. Por lo tanto, con lo cual, para esos que también, digamos, hablan del ancla, ahí está el ancla. Es decir, cerraste el grifo del Banco Central, cerraste el grifo del fisco, digamos, la cantidad de dinero no crece. Ahí está el ancla nominal. ¿Se está produciendo un fogonazo inflacionario como consecuencia, podemos decir, del sinceramiento de la economía? Sí, exacto. Ahí sí intervienen dos cosas ahí, Luis, que son muy importantes. Una es el tema de los rezagos de la política monetaria. Vos emitís un peso hoy y el impacto se siente de acá a 18 a 24 meses, exactamente. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a estar pagando las consecuencias de los desaguisados del último año y medio, por lo menos de la gestión anterior. O sea, ese es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Pensemos que el programa más exitoso en la historia argentina, que fue la convertibilidad, estuvo purgando durante 20 meses. De altísima inflación. Exactamente, hasta que se lanzó en abril del 91 y para enero del 93 éramos de los países con menos inflación del mundo. Pero hubo que purgar 20 meses. 1 de abril del 91. Exacto. Ahora, pero fíjate esto. Eso es una parte, ¿no?, que tiene que ver con lo que ya hiciste en materia de política monetaria. Pero hay otra parte, que no es menor, que vos tenías precios controlados. Y cuando vos liberás los precios, bueno, nosotros creemos que los precios tienen que ser libres. De hecho, una de las cosas, si vos mirás el famoso megadecreto, una de las cosas que hay, eliminamos los monitoreos de precios, eliminamos la ley de abastecimiento, eliminamos la ley de góndola. Pero eso es impresionante, eso conceptualmente es muy importante. Yo no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta tuya, pero que tiene que ver con la naturaleza del decreto, porque esto es esencial. Oferta y demanda. Exacto, sí, pero ¿cómo aparecen todas estas regulaciones en la economía? Suponete que yo de vuelta tengo déficit fiscal, lo financio con emisión monetaria. Sí, entonces cuando empiezo a tener tensión en precios y entonces fijo el tipo de cambio, entonces empiezo a perder reserva. Entonces, ¿qué agarro? Pongo todos controles y ley penal cambiaria y todo para que nadie se vaya. Empiezo a controlar precios acá. Cuando empiezo a controlar precios, aparece el desabastecimiento. Entonces te pongo la ley de desabastecimiento. Cuando, digamos, tenés inflación, te pongo la ley de góndola. Te controlo. Vos fíjate que es todo un sistema enfermo, porque es un sistema enfermo de control, que lo que busca es atacar las consecuencias, pero no las causas. Las causas siempre es el mismo, la causa es la misma. La causa es el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal que luego genera la emisión. Exactamente, entonces eso es un tema muy importante, porque nosotros, fíjate que decimos, déficit cero
y sanear el Banco Central, es decir, no te emitimos más un peso. Entonces, todo este aparato represivo no tiene sentido de ser. Está bien, pero te doy dos ejemplos. Las prepagas, promedio de aumento 50%. Las cuotas de los colegios, un 50%. Bueno, está bien, pero supongamos lo siguiente, no te suben las prepagas. Sí. Bueno, pero entonces te va a ajustar por otro lado. No hay tal cosa como un almuerzo gratis, decía Friedman. Es decir, cuando vos... ¿Crees que no pagás algo? Claro, lo vamos a poner en estos términos. El kirchnerismo te pisaba el precio del tren. Sí, sí. La tragedia de 11 nos costó más de 50 muertos, claro, ¿no? Entonces, no hay almuerzos gratis. Es decir, entonces, cuando vos le regulás el precio y no le dejás que el precio sea libre, ¿cuál es el problema? Y te va a ajustar por cantidad o te va a ajustar la calidad. De hecho, algunos precios no todos están bajando, ¿no? Porque todavía es más la represión de precios que genera inflación que... Bueno, hubo como una suerte de un salto de sobrereacción en el sector de la carne, por sobre los precios y después tuvieron que retrotraer. Porque esto es lo más importante, esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos, la inflación diaria venía al 3.700. Cuando miramos 15 días y trepó al 7.500, exacto. ¿De dónde sale eso? Eso solamente puede ser sostenido solo si vos convalidás monetariamente. Como nosotros cerramos el grifo fiscal, cerramos el grifo del Banco Central... En algún momento... Entonces, tarde o temprano se van a chocar ¿con qué? Contra el ancla nominal, que se llama cantidad de dinero.